El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron convenios de colaboración en relación al Tren Maya. Dicho acuerdo tiene como objetivo llevar a cabo un trabajo de investigación arqueológica con el método LIDAR, a fin de establecer posibles sitios con vestigios arqueológicos para la protección y conservación del patrimonio cultural de la nación. Hay una tecnología que se llama LIDAR, por sus siglas, que es Laser Imaging Detection and Ranging, que es una tecnología que permite una medición y detección de objetos mediante láser. Respecto a la modificación que realizó el gobierno federal en un tramo del Tren Maya que permitirá ahorros por 5.500 millones de pesos al no utilizar la autopista Cantunil-Cancún, el director del Fonatur señaló que se trata de optimizar el recorrido del tren y se evitará la modificación de puentes que se tendrían que elevar. Ese recorrido es como un triángulo, ¿no? Como una escuadra, es la hipotenusa, el recorrido mayor. El hacerlo ahora por los catetos nos ahorra 50 y tantos kilómetros, pero no solamente en términos de distancia. También en ese recorrido largo que había por la carretera había muchos puentes que elevar. El convenio de colaboración busca un esquema que incluya la participación de las comunidades, que se realicen consultas en lenguas originarias de la región para que la gente esté informada. Además de que durante el tiempo de proyección y construcción del Tren Maya se adopte una actitud de respeto a dichas comunidades. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.